Buenos días, bienvenidos todos a la sede del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación. Yo soy Antonio Mármol, el presidente del colegio. Me da mucho gusto ver el salón con gente porque desde la tecnología, que es lo que precisamente vamos a hablar esta mañana, se ha implantado de esta forma. Es muy raro que cuando se hacen los cursos, pues presencialmente venga alguien, o vienen 2 o 3 y el resto, los 80 o 200, están conectados. Es una gran oportunidad el tener aquí a un ponente como Jorge de Rojas, una idea que nació del presidente del CENTI, Germán Sancho, que también director del CENTI, y creo que es una buena oportunidad que reúne a profesionales de la arquitectura técnica, profesionales de la arquitectura, empresarios de la construcción, es decir, personas que estáis todos muy relacionadas con la construcción. Y la IA, desde luego, no es algo como alguien decía, bueno, esto dentro de 20 años. Esto, yo le decía yo antes a uno de los periodistas que igual que ocurrió con la revolución industrial a finales del siglo XIX, pero en aquella época tardó mucho en expandirse por los medios de comunicación, la inteligencia artificial ha venido con una rapidez que nos asombra a todos porque día tras día vemos que hay muchísimos avances. Y desde luego, avances que son importantísimos. Las personas, las empresas que no sean capaces de adaptar la IA a su empresa. No estoy hablando del ChatGPT de algo que es genérico, que lo utilizamos todo, que nos ayuda. Estoy hablando de utilizar la IA concretamente para las empresas. Hay empresas ahora mismo en Madrid de construcción que están trabajando para las grandes constructoras precisamente porque han sido capaces de adelantarse con toda esta tecnología, con la tecnología BIM, preparando gemelos digitales que son capaces de reproducir la obra digitalmente, absolutamente en todos sus elementos, de manera que se puede identificar cada elemento que se prefabrica no sé dónde, se identifica dónde va a ir colocado exactamente y con precisión en esa obra. Es decir, que es una tecnología que ya está. Y, por lo tanto, la aplicación de esta tecnología al sector de la construcción va a ser algo que, indudablemente, todos los técnicos y todas las empresas, si queremos competir y queremos estar, vamos a tener que aprender y posicionarnos técnicamente con nuestro equipo de personas para ser capaces de desarrollarla. Hoy, como decía, nos acompaña Jorge Rojas, que es un experto en IA aplicada al sector de la construcción, que es quien nos va a dar la jornada y que creo que será una magnífica experiencia. Yo lamento no poderme quedar hasta el final porque tengo una reunión en la consejería a las 12:30 y no podré, pero desde luego creo que va a ser muy interesante y espero que lo disfrutéis. Paso la palabra a Germán Sancho, el director del Centro Tecnológico. Muchas gracias. No sé si esto se oye. Ahora se oye. Bien, oye, muchas gracias, Antonio. Gracias, Jorge, por colaborar en esta jornada. Y bueno, también quiero agradecer, pues lógicamente, a FRECON y al colegio que hayan propiciado esta jornada. Y en especial, mejor para último, al CTCON, Centro Tecnológico de la Construcción, de donde ha emanado, entre los dos hemos emanado esta idea de jornada, ¿no? Nosotros somos el Centro Tecnológico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, un poco más largo que el CTCOM, pero bueno, en corto nos llamamos CENTIC. Nuestro principio es colaborar, bueno, entre todos los centros, colaboramos de forma continuada con el objetivo de promover la innovación y la tecnología, pues especialmente cada uno en sus sectores y en general entre todos para lo que es la región de Murcia. Fruto de esta colaboración, pues ha nacido este evento. Nosotros, como CENTIC, llevamos trabajando ya muchos años, bastantes años, en lo que es lo que se llama ahora inteligencia artificial. Nosotros, cuando empezábamos, a esto le llamábamos ciencia de datos, que es como empezábamos a trabajar. Y bueno, en aquella época ni la IA se oía, pero no estaba de moda. Estaba de moda entonces el Big Data, que a lo mejor no sé si alguno recuerda ese término de Big Data, pero el que estaba. Pero bueno, en aquella época este tipo de tecnología tenía que ser utilizada por expertos en ciencia de datos, expertos en tecnologías de la IA, que tenían que manejar los algoritmos, la programación, etcétera, hasta conseguir los resultados que se perseguían. Todo esto, lógicamente, cambió, como es evidente, ¿no? Cambió de una forma radical cuando llegó la IA generativa, que es lo que está actualmente y que permite prácticamente a todo el mundo hacer uso y sacar provecho de estas tecnologías.
digamos que este proceso hace que se abra a toda la sociedad. Por eso consideramos que es importante que otros sectores sean conscientes, porque, como Antonio, ha venido para quedarse, va a estar aquí, va a influir en todos los sectores. Ya veremos hasta qué nivel, a nivel de empleo, aunque ya está lógicamente afectando, incluso al sector TIC, que está afectando a nivel de empleo. Actualmente hay herramientas que a nuestros programadores le permite ser mucho más efectivo y mucho más rápido a la hora de generación de código, lo cual pues, consigues empresas mucho más productivas y mucho más eficaces. Claro, y eso también habrá que ver qué repercusión tiene finalmente en el empleo. Entre todos los sectores, pues también está, lógicamente, de la construcción. Bien es cierto, bueno, ahora nos lo comentará Jorge, entiendo, que actualmente, o desde mi punto de vista, la IA generativa tiene que ser utilizada por expertos. Gracias a Dios todavía no está sustituyendo al experto per se, porque si no se genera o no se utiliza de forma pues, de forma adecuada, o que los resultados sean analizados por un experto, puede dar bastantes errores o dolores de cabeza, ¿no? Por lo tanto, gracias a Dios todavía los expertos tienen bastante que decir. Y es cierto, con esto ya voy terminando, lo que decía Antonio, que evoluciona a una rapidez tremenda. Nosotros tenemos nuestra propia línea de investigación y desarrollo en lo que es inteligencia artificial, donde proponemos proyectos para que sean subvencionados, y no es raro encontrarnos ya con proyectos donde planteamos unos objetivos en un plazo a lo mejor de un año, y en ese plazo tenemos que cambiar los objetivos, porque ya nos aparecen herramientas que hacen lo que nosotros pensábamos hacer. Y entonces tenemos que, digamos, rehacer o replantear los objetivos para ir más adelante de lo que ya en principio pensábamos hacer, porque ya la tecnología nos lo ofrece. Y por eso, bueno, pues hay que estar bastante expectante a lo que pueda estar. Entonces, no solo hay que saber cómo manejar este tipo de herramientas, sino estar expectantes, y jornadas como estas nos vienen muy bien para que nos cuenten las últimas novedades que van apareciendo en la IA para cada sector. Y ya poco más, deciros que el CENTIC queda a vuestra disposición para cualquier planteamiento de innovación o I+D que queráis en términos de inteligencia artificial, temas que podéis canalizar sin problema a través del colegio, a través del CETECOM, y quedamos a vuestra disposición para lo que queráis. Y yo creo que ya cedemos la palabra a Jorge cuando quieras. Adelante, Jorge. A ver, ¿me veis? Vale. Pues muchas gracias. Yo he venido con dos compañeros míos y somos de la empresa Stratasys, ¿vale? Es una consultora tecnológica con unos 30 años de historia y unas 2.000 personas, ¿vale? Nosotros nos dedicamos a la implantación de sistemas y al mundo del dato en general. Y yo, en este caso, estoy más en la parte de inteligencia artificial. Tenemos a un responsable de la región de Murcia y al responsable de la industria de la construcción. También comentar que tenemos mucho interés en desarrollar nuestro negocio en Murcia, también por eso hemos venido aquí. Tenemos una oficina en Murcia de unas 10 personas y la idea es potenciarlo, y por eso esta reunión también nos interesa mucho. ¿Cómo quiero enmarcar esta reunión? ¿Vale? Dentro de un poco todo el interés que genera la inteligencia artificial, quiero contar un poco, ¿vale?, en empresas, en cualquier tipo de empresa, cómo puede afectar, y sobre todo cómo puede afectar la relación que tenemos nosotros con los datos, ¿vale? O sea, nosotros, ¿vale? Si pongo aquí un ejemplo un poco de cómo, ¿vale?, cómo alguien puede tomar una decisión, ¿vale? Aquí puede ser una obra, puede ser un agricultor, puede ser lo que sea. Al final, cuando alguien tiene que tomar una decisión, hay una serie de silos de información, ¿vale? Hay una hipótesis, hay una serie de plazos, una obra, un presupuesto, una base de datos, un contrata, ¿vale? Que esto ha ido evolucionando en el tiempo y ha ido mejorando cómo gestionamos cada uno de esos puntos, ¿vale? O sea, al final los plazos ahora es un Excel, la obra, como comentaba, en temas de BIM o tema AutoCAD, lo que sea, presupuestos, hay bancos, bases de datos que se usan en softwares o en Excel, ¿vale? Subcontratas, pero seguimos teniendo que alguien tiene que interpretar todos esos datos juntos y tiene que tomar de la mejor manera posible, con todos esos datos, la decisión. Lo que cambia con la inteligencia artificial,
¿vale? Es que nosotros pues, tenemos esa palabra de copiloto, tenemos ese cerebro que nos va a ayudar a interpretar todos esos datos. Ya no los tiene que interpretar una persona, te va a ayudar esa inteligencia artificial a coger todos esos datos y darle un sentido. Como comentaba, la inteligencia artificial no es algo nuevo, ¿vale? Simplemente que estaba de la mano de empresas pues, como Netflix o como Google, ¿vale? Que llevan usando machine learning o inteligencia artificial durante mucho tiempo. El cambio ahora, como habéis probado todos con ChatGPT, es que la relación con esos datos ya no es a través de modelos matemáticos y modelos muy complejos, es a través del lenguaje natural. Entonces, a través de un chat podemos acceder y poder tener conexión con todos esos datos. Entonces, al final, ¿a dónde queremos llegar? A que todos los datos de tu empresa, ¿vale? Como hemos comentado aquí, desde la gestión de la obra, de proveedores, o sea, si imaginamos la empresa o el mundo de la construcción a través de los datos, si tú pudieras hacer una pregunta a un chat, ¿vale? Y que no fuera una respuesta que te da ChatGPT sobre una base de datos, o sea, común que tiene de Internet, sino específica de tu empresa y tú puedas decir, ¿por qué se ha parado la obra en esto? ¿Por qué tengo el desvío en presupuesto? Que esa inteligencia artificial pueda acceder a esos datos, meter una inteligencia y darte una respuesta. Eso es un poco el punto al que queremos llegar. Entonces, yo con esta presentación, al final es entender hacia qué dirección hay que alinear las empresas para llegar a esto. O sea, para llegar a esto digamos que es el punto final. El punto inicial suele ser entender qué datos hay en la empresa, entender cómo están gestionados esos datos y cómo podemos alinear esos datos para enchufar estos agentes, estas inteligencias artificiales para que puedan funcionar de esta manera. ¿Vale? Entonces, como comentaba, ¿a dónde queremos llegar? Pues en el pasado, ¿vale? Que puede ser hace 10 o 20 años, el tema era cómo paso de una gestión manual a una gestión de datos, ¿vale? Por eso comento lo de hablas datos. Entonces, hay una serie dentro del ciclo completo de una empresa, hay personas, hay seguridad, hay maquinaria, hay temas de sensórica, partes de trabajo, planos, planificación, presupuestos, ¿vale? O sea, seguramente aquí me falten cosas que vosotros sabréis mejor, pero todos estos puntos generan datos, ¿vale? O sea, nosotros si nos pusiéramos unas gafas de Matrix para ver solo datos, ¿vale? Cada uno de estos sitios es un foco de datos, ¿vale? Luego, nosotros hemos intentado con esos datos en los últimos años traducirlos a dashboards, sistemas, gráficas, a cosas para entender esos datos y poder tomar la decisión, que es lo que os comentaba. Al final, cuando tú tienes un problema o tienes que gestionar presupuestos, tú transformas esos datos en algo que tú puedas entender, que son gráficas y que son tablas. Alguien está mirando eso y con eso toma una decisión. Eso es lo que cambia, ¿vale? Ya no tienes que traducir esos datos a algo entendible, simplemente tienes que preguntarle y esa inteligencia artificial te va a contestar lo que tú quieras. O sea, al final, si vosotros pensáis en, oye, voy a preguntarle al director financiero este desvío de presupuesto, él va, como he comentado antes con los puntos, él va a hacer una serie de hipótesis y te va a dar una respuesta. ¿Qué pasaría si puedes hacer la pregunta directamente a una inteligencia artificial? Puede coger esos datos y contestarte. Entonces, en el futuro, lo que comento aquí es si tu IA habla con datos, ¿vale? Entonces, ¿qué partidas presentan mayor desviación de costes? ¿Cuál es el momento óptimo para copiar a cero? Bueno, aquí he hecho un poco preguntas que normalmente se haría una persona y que se podrían hacer a esta inteligencia artificial o a esta persona más inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, para dar un poco de explicación de la evolución de qué ha pasado en los últimos años y por eso esto va muy rápido, ¿vale? O sea, al final, aquí hubo el ChatGPT cuando salió, ¿vale? Eso es lo que llamamos modelo fundacional, ¿vale? Aquí al final, temas de IA, solamente hay 4 o 5 empresas que hacen un poco los cimientos de todo lo que se está construyendo, ¿vale? Que son los que oís todo el rato, Google, Amazon, ¿vale? ChatGPT, que es OpenAI. Estos son lo que llamamos modelos fundacionales. Sobre esto se construye todo lo que oís, ¿vale? Ellos te proporcionan el fundamento para que tú luego hagas una inteligencia artificial especial para esta empresa, para esta otra, ¿vale? Entonces, ¿ahí qué nos dio esto hace unos años? Pues ese modelo conversacional, que fue un poco lo que estalló toda esta parte, ¿vale? Porque lo que existía antes ya existía, ¿vale? Simplemente que el acceso, como comentaba, era muy técnico. Entonces, la gente normal no podía acceder a esos modelos o no los entendía. Entonces, empezamos el tema conversacional. Hace, pues también muy poco, se empezó a integrar esas inteligencias artificiales dentro de flujos, ¿vale? O sea, vosotros cuando os metéis en ChatGPT hacéis una pregunta, pero ¿qué pasaría si los emails que recibís lo lee una inteligencia artificial y los categoriza o los contesta por su cuenta, ¿vale? Que eso es también muchos proyectos que hemos hecho imaginaos que alguien se queja de algo en una obra o tiene un problema, ¿vale? Si hay una inteligencia artificial que puede entender ese comentario, igual que entiende cuando le preguntáis sobre algo de
de lo que sea en ChatGPT y sobre eso se crea un flujo, ¿vale? Oye, si te comentan algo sobre temas de sanidad y tal en la obra, por favor, haz ABC, ¿vale? Entonces, integras temas de inteligencia artificial dentro de un flujo lógico que ya existía antes, ¿no? Automatizaciones como había antes de lógica, ¿no? De si A implica B, B implica C, pero si hay partes que tienen que entenderse porque son escritos a mano, es voz, es un vídeo, pues eso sería lo del flujo semántico. ¿Dónde estamos ahora? ¿Vale? ¿Dónde está un poco el estado del arte? Es esta parte de orquestación de agentes. ¿Qué significa eso? Pues que si yo quiero hacer una pregunta compleja, ¿no? De, oye, ¿cuál es la mejor fecha del año en 2026 según las estimaciones para hacer eso, acopio de materiales? Eso implica muchísimos cálculos, ¿no? Tiene que haber, si tú le hablases a tu equipo, tendrías que hablarle al director financiero, al director de compras, tendrías que hablarle a lo mejor al director de recursos humanos para contratar. Entonces, ¿lo que está pasando ahora? Pues que se están creando agentes específicos con roles específicos. Hay un agente que es el director financiero, hay un agente que es el director de compras y que hablan entre sí, ¿vale? Y es a lo que estamos llegando. Si tú puedes darle a estos agentes la información suficiente para que entiendan cómo interpretar datos financieros, datos de compras, tú al soltar esa pregunta, ¿vale? Por detrás, que es lo que comentaré ahora con proyectos que hemos hecho, ese propio orquestador va a decir, oye, esto es una pregunta financiera, tú, director financiero, contéstame sobre temas de materiales, tú, director de compras, contéstame sobre los mejores proveedores que hay para esto. Entonces, llegas a tener, ¿vale?, múltiples agentes en tu empresa, ¿vale? Y eso es un poco a lo que estamos llegando y que es real, ¿vale? Porque nosotros, pensad que la mayoría de gente inmortales estamos en el 1 y en el 2. O sea, seguimos haciendo muchas preguntas a ChatGPT y es como, bueno, esto es muy útil, resume documentos y eso, pero bueno, todavía yo oigo mucho, esto todavía no me soluciona cosas, o son cosas muy generales. Eso es porque estamos todavía ahí en su uso, ¿vale? Pero los proyectos estamos en el antepenúltimo, digamos. Y el último ya es, pues, sistemas que funcionen solos, ¿vale? Que eso todavía no estamos, que es, oye, en función del mercado, bueno, que obviamente todavía un poco de respeto porque no vas a darle que haga las compras solo o que tome decisiones solo, pero bueno, es un poco hacia lo que estamos llegando y en entornos muy acotados, pues sí que estos agentes funcionan solos, ¿vale? Y es hacia donde estamos llegando. Y os lo quiero enseñar con ejemplos, ¿vale? Porque al final lo ves un poco así general y parece que todavía no existe. Entonces, seguimos un poco ¿vale?, sentando las bases para contaros un poco los diferentes proyectos que hemos hecho para que lo entendáis, ¿vale? Como os comentaba, el chatbot es anterior a ChatGPT, ¿vale? Antes, no sé si os acordáis, en las aerolíneas o tal, era pulsa A, ¿vale? Si quieres, bueno, como un call center, ¿no? Di 1 si quieres que te pase con tal, di 2 si quieres o sea, son árboles de decisión completamente rígidos, ¿vale?, que tienen su utilidad, pero no hay un razonamiento. Tú vas siguiendo un árbol hasta que llegas a la persona adecuada o a que te digan algo. Esto es lo que llamamos chatbot, simplemente también por poner los nombres, ¿vale? Porque aquí hay muchísima confusión con chatbot, asistente, agente, pero bueno, también es normal. Chatbots, ¿vale?, los dejamos como árboles lógicos de decisión, ¿vale?, que se usaban tanto en chat como en voz. Asistentes es esta parte donde entienden el contexto de la pregunta, ¿vale? Donde tú no hace falta que le digas A, sino que le dices, oye, tengo un problema, ¿vale?, con la escalera. Pues automáticamente él ya en su árbol de decisión entiende por dónde quieres ir, ¿vale? Que eso es un poco la revolución que hace ChatGPT, que es esto que llamamos LLMs, que son, ¿vale?, modelos de lenguaje, ¿vale? Entonces hay un modelo de lenguaje y entiende tu contexto, ¿vale? Y quiero hacer hincapié en eso porque es muy revolucionario, que tú puedas, o sea, que ya no es... Llevamos muchos años intentando entender nosotros el lenguaje de las máquinas, ¿no? Intentando aprender a programar, aprender AutoCAD, aprender cómo funcionan, ¿no? Te dan un programa y tú adáptate a eso y aprende cómo se usa. Esto de repente no es así. Esto es, oye, yo voy a poner una interfaz para que tú hables con tu lenguaje normal y ya la máquina sabrá hacer lo que tú pides, ¿vale? Entonces, esto es muy, muy revolucionario y es un poco toda la dirección hacia lo que va esto es eso. Entonces, por eso ya los programadores, la gente joven, pues no programa como antes, no diseñará en AutoCAD como antes, no lo hará como antes porque no se lo pide. Tú tienes un chat al lado y le dices, oye, hazme esta planta con esto, sobre estos planos, ya no tienes que aprenderte a cómo se diseña y cómo se hace el extrusionado y demás. Entonces, eso es un poco lo más grande. Pero siguen siendo pasivos. Tú cuando le preguntas a ChatGPT, él no te saca el billete de avión, ¿vale? Tú le dices, oye, necesito que me planees mi viaje, te lo planea y ya está. El agente es el asistente con acción, ¿vale? Que es un poco lo siguiente que algunos a lo mejor lo habéis probado, porque en ChatGPT o en los diferentes modelos
te deja integrarte con cosas. Me integro con el email, me integro con no sé qué. A lo mejor has visto anuncios que te saca el billete de Booking, que te saca algo. Entonces tú estás con tu lenguaje natural, pero eso permite acciones. Eso traducido a empresas, ¿cómo lo llevamos? Que os enseñaré, pues que están integrados con sistemas. Entonces nosotros, como tradicionalmente nuestra empresa trabaja mucho con temas de SAP y otros tipos de RPs y sistemas, tú puedes decir, oye, esta factura está mal, cambia el proveedor a este nombre. ¡Pum! Entonces él entra en el sistema y lo cambia, ¿vale? Entonces eso es el agente. El asistente sería pasivo, el agente es, bueno, eso que llamamos empleado digital. O sea, ya está haciendo cosas, entonces no es solo informativo. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí volvemos o sea, es un poco por hacer hincapié ¿vale? Bueno, o sea, en el chatbot y en el LLM que te dice cómo hacerlo, pero no lo hacen, ¿vale? En cambio, el agente sí que actúa, ¿vale? Actúan sobre Excel, no sé, si seguís un poco las noticias como van, saberéis que pueden, sabes, que los agentes que ya existen a nivel usuario entran en los Excels, entran a Internet, pueden coger tu propio buscador y empiezan a buscar cosas. O sea, ya como que controlan tu ordenador y si esto lo escalamos a una empresa, pues sería que entren en los sistemas de la empresa. ¿Vale? Entonces, bueno, sería para tema de correo, no, esto sería cosas fáciles, ¿no? Escribe un correo, investiga este tema, escribe un post, ¿vale? El multiagente es desarrollo de una aplicación, ¿vale? Nosotros, como comentaban, en desarrollo de software es muy impresionante porque que también lo podéis probar vosotros. Hay muchas herramientas con lenguaje natural que te permiten desarrollar una aplicación, ¿vale? Hay una que se llama Lovable, en Google tiene las suyas. Eso es muy revolucionario porque ya no, tú cuando hablas con un programador o con una empresa como la nuestra, antes ibas con una idea y había que hacer una serie de los mockups, no sé qué, te enseño cómo se hace la aplicación, tal. Ahora mucha gente nos dice, oye, yo he creado esto, ahora o sea, yo no llego a integrarlo con mis sistemas todavía, intégramelo, pero todo el frontal, cómo se hace. Y está llegando a un punto donde incluso internamente en nuestra empresa cada departamento está haciendo sus aplicaciones. Oye, pues yo para controlar a mis personas y tal, que es una cosa que os recomiendo a todos. O sea, ahora mismo el momento en el que estamos, no hay, que mucha gente me pregunta qué cursos puedo hacer y eso, lo más fácil y lo más enriquecedor es probar tú, ¿sabes? Que al final como mucho te puede costar 20 euros al mes, que es lo que es como el precio uniforme que han puesto todos, pero es que este tema de crearte una aplicación de cero, hasta que no lo ves, no sabes muy bien cómo se puede aplicar en tu empresa, porque si vosotros tenéis una necesidad muy particular que necesitáis que la gente, que los obreros que están puedan hacer una foto y poner no sé, algo muy peculiar. Antiguamente te podía costar 50.000 euros hacer ese proyecto, a lo mejor de repente ahora te cuesta 30 euros al mes y has creado una aplicación exactamente como tú la quieres, para lo que quieres, ya no te hace falta usar una aplicación de mercado, que esto a lo mejor nos afecta luego a nosotros en nuestro propio negocio, lo que estoy contando, ¿eh? Pero es que no, sabes que al final estás en un momento donde a lo mejor tu vecino está pagando 50.000 euros y tú cero, por algo que lo tuyo es mejor. O sea, estamos en ese momento ahora depende de lo al día que estés, pues estás metido en este mundo o estás, bueno, pues viéndolas un poco venir. Entonces, bueno, esto por entender lo que os comentaba antes de jerarquía, ¿vale? O sea, al final, esto que os he comentado de desarrollar aplicaciones sería vuestro director de desarrollo de aplicaciones. Entonces, tú si habláis con estos, el Lovable o demás, que os mandaré las webs, cuando tú le haces una pregunta, él te explica lo que está haciendo. Te dice, oye, pues voy a buscar aplicaciones del sector, qué tal. Voy a no sé qué. Voy a ver el planificador financiero para ver cuánto. Él está haciendo esa jerarquía y está dándole el software a una persona, digamos que él está actuando de project manager, bueno, está haciendo esa jerarquización de estos agentes que os comentaba. Entonces, aquí, ¿vale? La única parte un poco técnica que os voy a contar es simplemente para que entendáis que la idea cuando nosotros nos enfrentamos a una empresa es, oye, ¿tú qué sistemas tienes? ¿Vale? O sea, la primera pregunta que haríamos es, ¿cuál es tu ecosistema de sistemas? Tú usas Excel, tú no usas nada, ¿vale? Que también nos pasa, ¿no? Que como pasa ahí la inteligencia artificial no va a poder hacer nada. Yo uso SAP, yo uso Oracle, yo uso lo que sea, ¿vale? Yo uso SharePoint, yo uso Google, yo estoy en Amazon, ¿vale? ¿Dónde están tus datos? Está todo en PDF, son fotos, bueno, no sé. Entonces, bueno, hay una cosa un poco técnica que se llama MCP, que son como si fuese un ladrón de enchufes, ¿vale? Entonces, ahí, como yo, para conectarme con cada uno de estos sistemas, tienen su complejidad, pues se ha creado un protocolo estándar, ¿vale? Que ahora mismo es un poco el estándar del mercado, que es, oye, yo hago las integraciones por ahí, pero mis agentes, que son esas personitas que veremos qué hace cada una, se conectan a través de este protocolo común a N sistemas, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que entender primero es,
que si no hay datos, todo lo que os cuento no va a funcionar, ¿vale? O sea, no, la calidad de, muchas veces estos proyectos empiezan, que es un poco rollo, ¿no? Yo quiero hacer eso, que me diseñe el gemelo digital. Vale, pero a ver, ¿tienes la información suficiente para hacer el gemelo digital? Bueno, más o menos. Bueno, entonces hay que empezar por proyecto 1, que es un proyecto puro de datos. El SharePoint, por ejemplo. Nosotros nos enfrentamos a empresas, ¿no? Yo tengo 800.000 documentos de licitaciones en este SharePoint. Vale, pero ¿los tienes categorizados? No. Los tengo en plan en una carpeta gigante. Entonces, al final, la magia no es. O sea, no es. O sea, un bibliotecario no te encuentra el. O sea, cuando veis que ChatGPT alguna vez hace contestaciones muy generales, es porque o la pregunta es vaga o la información que tiene él no está muy bien segmentada. Entonces, si tú haces una pregunta a un bibliotecario y le dices, oye, busca este libro, y los libros están en una montaña de libros, pues no lo va a encontrar y te va a dar un libro general. Si está categorizado, pues lo va a hacer mejor. Entonces, la IA te puede ayudar a categorizar, pero cuando, al final, si vosotros venís a hablar conmigo de cómo puedo implementar esto, yo es lo primero que os voy a preguntar. O sea, ¿qué cuadraditos tenéis? ¿Cómo están ordenados? ¿Dónde los tenéis? ¿Vale? ¿Están accesibles? ¿Me podéis dar acceso? ¿Cómo son los documentos? ¿Vale? Entonces, por poneros un ejemplo, ¿vale? Un poco más técnico de cuáles son los componentes de un proyecto. Pues primero está la interfaz. O sea, si hacemos este tipo de agente conversacional y tal, ¿cómo vamos a conversar con él? No, pues yo uso Teams, no yo por WhatsApp, no, yo le voy a hacer por voz. Bueno, ¿cuál va a ser tu ventanita a este sistema? Vale. Ahora, yo tengo el orquestador, que es un poco el director de orquesta, con N agentes, ¿vale? Pues eso, uno financiero, ¿no? Uno que me diseñe cosas, uno que me haga tablas, uno que no sé qué. Y luego una serie de conexiones con datos, ¿vale? No, pues yo quiero que se conecte con SharePoint, con las noticias de, no sé, ¿sabes? Pues algunos nos piden, no, yo quiero saber eso, todas las noticias al día de mis competidores y no sé qué. Bueno, pues eso es otra fuente de datos. Quiero que se conecte con eso, mi sistema de presupuestos, otra fuente de datos, con el AutoCAD, otra fuente de datos, ¿vale? O sea, hay una serie de fuentes de datos y una serie de agentes que hacen una serie de cosas, ¿vale? Pues eso, inventado, fichas de producto, historia, rentabilidad de ratios, clases, ¿vale? KYC, o sea, de saber quiénes son los proveedores. Bueno, aquí hay infinitas cosas, ¿vale? Que es un poco a lo que nos dedicamos nosotros, ¿vale? O sea, lo que comentaban es que la IA hace falta un experto, bueno, o sea, cada vez menos, pero para esto sí, o sea, porque al final siempre va a hacer falta alguien que te haga esas integraciones cuando son muy complejas. Si es a nivel usuario de conecto SharePoint y tal, bueno, podéis hacer pruebas vosotros, pero al final, ¿vale? Si lo escalas a múltiples sistemas, pues suele hacer falta alguien, un tercero como nosotros, que es el que os ayude, ¿vale? Y luego la interfaz, ¿vale? Aquí, pues hay de todo, ¿vale? Desde los típicos ventanitas de chat que están a la derecha de que tú puedes escribir y te va generando lo que quieras, ¿vale? En este caso, que os comentaré, es un proyecto que hicimos para un banco, ¿vale? Que se aplica también a cualquiera, ¿vale? Yo voy a poner ejemplos que también son fuera del mundo de la construcción, pero porque son cross, ¿vale? O sea, esto que he comentado, el gemelo digital, digamos que es lo más complejo, que es meternos en un proyecto de vuestra parte de negocio, pues eso es como la última fase. Primero está toda la parte de datos, toda la parte que hay un poco corporativa de recursos humanos, finanzas, contabilidad y demás. Y la parte de negocio es, si tienes eso bien, te puedes meter en la parte del gemelo digital. Pero digamos que eso es un poco, sería el estado del arte dentro del mundo de la construcción para el mundo de datos, ¿vale? Lo primero es, oye, pues, ¿en qué te puedo ayudar ya? ¿Vale? Nosotros solemos hacer una matriz de impacto y te digo, mira, yo la parte de costes que tienes aquí a 3 personas haciendo costes, pues ahí a lo mejor con poco dinero hay un impacto muy grande. En la parte de negocio de diseño en AutoCAD probablemente sea altamente complejo para nosotros hacerlo y a lo mejor el impacto, bueno, eso es un poco lo que hay que medir. Entonces, interfaz de usuario, ¿cómo vamos a relacionarnos con estos agentes? ¿Vale? Capa de agentes. Aquí os pongo, ¿vale? Ejemplos, ¿vale? Pues digo, esto que veis ahí abajo de multisource LLM, ¿vale? Esto es, como os comentaba, de dónde sacamos. No hace falta casarse con nadie, ¿vale? Nosotros podemos sacarlo de Microsoft, de Meta, de Facebook, de DeepSeek, de los chinos, de OpenAI. O sea, al final eso nos da igual. Yo digo, oye, yo voy a crearte algo donde coja el mejor modelo en el mejor momento posible, ¿vale? Algunos de vosotros estaréis en el entorno Microsoft, otros en el entorno Google. Bueno, eso son cosas que sepáis que no son determinantes, ¿vale? O sea, cuando afrontamos un proyecto de este tipo, pues lo vemos con el cliente. Muchas veces lo más fácil es empezar desde la tecnología que ya el cliente tiene, ¿no? Si tiene Office, pues probablemente
comprar una licencia de Azure, OpenAI y tal, que es la nube de Microsoft, sea más sencillo que moverte a Google, pero vamos, es lo mismo. Pero hace falta siempre uno de estos modelos fundacionales. Y luego ya los especialistas. O sea, pues yo soy un agente regulatorio, yo soy un agente de calidad. Esos van a ser un poco los cerebros y van a generar ese output. Entonces, esto que parece muy técnico, pero es simplemente para que entendáis, ¿vale? Cuando os afrontéis un proyecto de este tipo, ¿vale? Que yo hago hincapié otra vez en abajo estarían las cosas que vas sacando, ¿vale? Las cosas de donde quieres sacar la información, de internet, de una base de datos, del banco, de unas carpetas que tengo, de las personas que tengo, ¿vale? Esto que llamamos el MCP, que es un poco el protocolo común, ¿vale? Y luego los agentes. Entonces, sobre estas bases os voy a contar ejemplos, ¿vale? De proyectos que hemos hecho y la idea es extrapolar un poco al mundo de la construcción, pero que yo quiero, o sea, son proyectos suficientemente generales y de documentación para que apliquen a cualquier tipo de empresa. Entonces, imaginaos que hay, en este caso, ¿vale? Mira, aquí hay un asistente de recursos humanos, ¿vale? Imaginaos que vosotros tenéis personas en vuestra organización que hacen preguntas al Departamento de Recursos Humanos o a quien sea sobre múltiples cosas, ¿no? Oye, pues en mi convenio, ¿cuántas vacaciones tengo? Eso, me he lesionado, estoy de viaje, no sé, complejidades que tengan las preguntas que se puedan hacer desde el mundo de recursos humanos, donde al final volvemos al primer dibujo. Esa persona que está contestando, ¿qué tiene? Pues se sabe un poco la legislación, tiene la legislación particular de la empresa y con eso da la mejor respuesta posible, ¿no? Habla con abogados, bueno, verá cómo contesta. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que este es un problema muy común. Pues que hay empresas saturadas con estos problemas, sobre todo empresas de construcción que a lo mejor tienen personas por múltiples países, con múltiples legislaciones, con múltiples problemas, que uno está de baja, el otro no sé qué, el otro tiene un hijo. Bueno, muchísimos posibles preguntas que pueda haber del mundo legislativo y recursos humanos, ¿vale? ¿Cuál es la solución? Pues en este caso, ¿vale? Que es integrado con SAP, que podría ser integrado con el gestor de personas que tengáis, lo que hace es que el empleado a través de Teams hace una pregunta, ese Teams va a saber quién es ese empleado, por lo tanto sabe en qué convenio está, ¿no? Si Juan es el que hace la pregunta, Juan está en este convenio porque tiene un poco el directorio activo, ¿no? Sabe el nivel de, o sea, qué rol tiene ese empleado, qué cargo tiene, y luego no te da solo información, sino que se mete en el sistema y te da la información y te dice, oye, tú tienes 18 días de vacaciones. O sea, no te voy a dar la respuesta genérica de tu convenio, sino que te voy a decir sobre tu convenio y sobre lo que estoy viendo en el sistema, lo que me estás preguntando tiene esta solución, ¿vale? Entonces, si volvemos a esto, pues este es más sencillo, ¿no? Es el front conversacional en Teams, ¿vale? Tiene dos agentes. Uno que está enfocado en ver lo que llamamos base de conocimiento, que es toda la documentación que tengas, ¿vale? Yo tengo esta documentación sobre temas de recursos humanos y compliance en mi empresa, ¿vale? Pues dámela, la meto en SharePoint de esta manera. Y ahora también quiero que, donde yo hago el gestor de personas, ¿vale? Que se integre, entonces cuando hagas la pregunta, que me saque los datos reales o que los meta, ¿no? Oye, quiero imputar días de vacaciones, pues que se pueda hacer con lenguaje natural. ¿Qué datos queremos? Pues documentos, directorio activo, segmentación, datos de empleado, días de vacaciones, el convenio, ¿vale? Esto simplemente para que sepáis, ¿vale? Que es otra cosa un poco técnica, que cuando nos enfrentamos a muchos documentos, ¿vale? La forma en la que funciona la inteligencia artificial es que trocea los documentos en trocitos, ¿vale? Y volvemos al ejemplo del bibliotecario. O sea, si el bibliotecario sabe lo que pone en cada capítulo de cada libro, tú cuando le hagas una pregunta no te va a decir pasillo 9, te va a decir pasillo 9, tal, capítulo. Entonces, cuanto más segmentado esté, más eficiente será la respuesta, ¿vale? Que eso seguramente lo habéis visto todos si habéis hecho ejemplos, que las respuestas de la IA a veces son muy generales cuando más específica es la pregunta porque él no sabe la respuesta, ¿no? Si preguntáis algo muy, muy de vuestro sector a ChatGPT, que no sabe tanto de vuestro sector, te da una respuesta como abierta. Eso pasa porque estas cosas no están hechas, ¿vale? Porque obviamente ChatGPT no sabe de vuestro sector. ¿Qué es esto al final? Es coger ChatGPT, le metéis vuestra documentación, entonces crea un ChatGPT específico para vosotros. Si luego encima lo integráis con vuestros sistemas, pues más específico, más agente. ¿Qué se puede integrar? ¿Qué hacemos? ¿Vale? Pues PowerPoints, Excel, PDFs, ¿vale? Eso es lo que metemos, se hace trocitos, ¿vale? Y sobre eso se hacen las preguntas. Entonces, simplemente para que veáis cómo se hace. Y aquí creo que tengo un vídeo, ¿vale? Esto, bueno, eso es un producto que tenemos que lo hemos sacado, ¿vale? Que funciona para temas de sistemas como SAP, ¿vale? Que, bueno, aquí comentamos cómo puede el empleado hacer, ¿vale? Y esto es tal cual, ¿vale?
chat de Teams y dice, me gustaría saber cuántos días me corresponden por paternidad. Este Humanize que está la gente sabe que esta persona se llama Eduardo, sabe que está en la oficina de Madrid. Entonces contesta según la información que tiene y según el sistema. ¿Vale? Y son preguntas en lenguaje natural, que es lo que no hace falta preguntarle de ninguna manera. Entonces, si veis ahí, ¿vale? Esto que ha sacado, o sea, estas respuestas son sobre la documentación que tiene, pero esto es sobre el sistema, ¿vale? O sea, Francisco tiene 28 días, ¿vale? Esto es lo que cambia respecto a una conversación normal, ¿vale? Aquí se ha metido en un sistema y ha sacado, una información. Perdón. Y luego, obviamente, estas cosas, cumpliendo obviamente la normativa, pero otra de las cosas que hacemos con este tipo de empresas es que tú puedes monitorizar el tipo de conversaciones que tienen a efectos de, o sea, lo que hemos implementado este proyecto alguna vez es para bajar la cantidad de rotación o la cantidad de gente que se va de una empresa por el tipo, intentar predecir por el tipo de conversaciones que pueden tener con este tipo de chats. O sea, si la persona está preguntando permanentemente que cuánto le van a dar de finiquito y demás. O sea, no que te diga que tú puedas leer las conversaciones, pero que te diga, oye, aquí hay un potencial, estas 5 personas potencialmente pueden tener un problema. Entonces, bueno, ayuda un poco a que también lo tendrías con la persona de recursos humanos, ¿vale? Si alguien está preguntando todo el rato, oye, que preguntas extrañas, pues a lo mejor dices, oye, pues este puede que se vaya, ¿no? Entonces, esto, bueno, te da esa trazabilidad, obviamente cumpliendo todo lo que hay que cumplir. Tampoco es espiar, pero sí que te puede ayudar a dar información y decir, pues aquí puede pasar algo, la gente está preguntando mucho por más días de vacaciones, a lo mejor tengo que cambiarlo, no sé, ¿sabes? Da un poco de visibilidad. ¿Sabes? Él ha dicho, las vacaciones programadas para el 4 de marzo han sido canceladas, o sea, cancela el 4 de marzo de vacaciones, ¿vale? O sea, esto para que luego lo extrapolamos a lo que sea, pero esto no es, o sea, esto ya es el paso más allá, ¿vale? Tú acabas de, en vez de tu interacción con tu sistema ser con 7 clics para hacer cancelar unas vacaciones, lo acabas de hacer con lenguaje normal. Quiero pedir vacaciones el 15 de julio al 30 de julio. ¿Vale? Pues ya lo has metido. Entonces, esto se puede implementar en WhatsApp también. O sea, tú puedes tener, no sé, o sea, otra cosa que encaja muy bien, pues temas de cuando contratas a alguien temporalmente y tiene que hacer una serie de cursos, ir aquí a por el casco y por el peto, tiene que mandar su DNI, todo ese ciclo se puede hacer con un chat de este tipo, ¿vale? O sea, tú detrás puede que tengas lo mismo que tienes ahora, ¿no? Formularios, no sé qué tal, pero en vez de tener la persona que está llamando para ver si rellena eso, es, bueno, pues pongo este chat delante, ¿vale? Y con inteligencia va rellenando los puntos que necesitas, ¿vale? Vale, y aquí es donde entra un poco y donde no es tan fácil para empresas como la nuestra entender exactamente el caso de uso vuestro. Yo por eso os voy a contar diferentes casos y luego alguien me dirá, pues mira, sí, yo esto con WhatsApp en tal para no sé qué me interesaría, ¿vale? Que es un poco la idea de esta charla es un poco abrir la mente a qué cosas ya se están haciendo, ¿vale? Esto, por ejemplo, era pues, una ONG, o sea, una empresa del tercer sector que encaja muy bien con lo que hacéis vosotros también, porque ellos en cuanto a la contestación de RFPs, licitaciones y demás, pues ellos querían, oye, yo tengo una base de datos muy grande de cosas que ya he hecho y luego ahí me llegan todo el rato RFPs que tengo que contestar o formularios que tengo que contestar. Quiero hacerlo en función de esta base de datos, ¿vale? Entonces, ¿qué se hizo? ¿Vale? Pues me dijeron, mira, aquí va a haber 2 interacciones. O le pregunto cosas o le meto un documento, ¿vale? Yo quiero tener una inteligencia artificial como si fuese el bibliotecario, ¿vale? Que es la que ellos llamaban inspirar. O sea, yo quiero, sobre todo lo que he hecho en el pasado, quiero poder preguntar, ¿vale? Y esto ahora, imaginaos, eran temas de ONGs, es, oye, ¿qué proyectos se han hecho en Bolivia? Entonces, bueno, iba ahí a la base de datos y decía, mira, se ha hecho de esta manera. Hemos hecho algo de este tipo que sea equivalente a lo vuestro, ¿no? ¿Qué se ha hecho, ¿vale? Para obras de tal. Pues mira, hemos hecho esto de esta manera, tal.
Y entonces subían el documento y decían, oye, pues necesito que me ayudes a contestar esta licitación, a contestar a esta RFP sobre lo que tengo. Seguramente lo habéis hecho alguna vez, ¿no? De meter el PDF en ChatGPT y ver cómo contesta o cómo te ayuda a contestar. Pero bueno, esto era, obviamente eso tiene problemas de seguridad, ¿vale? Para que entiendo que lo sabéis todos. O sea, cuando metes documentos, sobre todo las versiones gratuitas de ChatGPT, Gemini o cualquiera, lo que hacen es que usan esa información para reentrenar el modelo. O sea, no es que le vaya a llegar la licitación a una persona en Wyoming, pero sí que, bueno, no sabes. Es como si tuvieras el SharePoint abierto o tu Gmail abierto, pues no sabes muy bien quién lo está, bueno, quién lo está mirando o de qué manera se va a usar. Entonces, esto es como, oye, hazme algo interno para mí, específico, ¿vale? Y en este caso era un caso particular que querían, pues eso, sobre RFPs, hacer contestaciones muy específicas y luego tener un feedback, ¿vale? Que eso también es interesante, que para que sepáis que estos modelos siguen aprendiendo y siguen funcionando, o sea, van mejorando, porque si hacen algo medianamente mal, ¿vale? Tú puedes hacer una revisión ahí o tener personas que son distintas a las que han hecho a lo mejor la pregunta, que revisan y ponen esto no está exactamente bien, tal, tal. Y eso se usa de nuevo como base documental, ¿vale? O sea, que el feedback se puede usar de nuevo dentro del sistema para que vuelva a aprender. Entonces, bueno, aquí hay un poco cómo funcionaba, ¿vale? Había una base documental que es la librería, había una gente que un poco el que recolectaba, lo que llamaban Inspira, ¿vale? Esto era muy específico de esta empresa, que encajaría en la vuestra o tendría un pequeño cambio. Y lo mismo para las propuestas, ¿vale? Ellos quisieron separar un poco la inteligencia artificial más redactora sobre la que analizaba el documento, ¿vale? Entonces, os estoy contando un poco ejemplos de puro chat, o sea, puro asistente con algo de acción. Este tenía más acción que la parte de asistente, ¿vale? Y este que os comentaba, ¿vale? Este es interesante porque, voy a empezar por el final, ¿vale? O sea, esto es un banco que tiene todos estos cuadraditos, ¿vale? O sea, tiene carteras de clientes, productos financieros, CRM, temas de Internet, ¿vale? Para ver pues, a cuánto está la acción, temas de simulación y luego lo interesante, que es este que está en medio, es que tú puedas generar tus propias tablas y tus propios gráficos. ¿Vale? Entonces, sobre la pregunta sobre la cartera de Pepito, en vez de traerte solo información, te traía también gráficos y tablas, ¿vale? Entonces, para que veáis aquí un momento, ¿vale? Que esto es interesante porque no solo estamos muy acostumbrados a que ChatGPT te conteste solo en texto, ¿vale? Pero tú lo puedes hacer de tal manera que te contesta que te contestan tablas, te contestan gráficas y lo que necesites. O sea, aquí al final ha hecho una pregunta, resumen de movimientos de mercado, vale, pues esto a lo mejor lo ha sacado de la parte de Internet. ¿Vale? Lista de carteras bajo gestión, pues lo está sacando de otro sitio, ¿vale? Que no es lo mismo de la contestación. Esto es información en tiempo real, como comentaba, porque lo has sacado del sistema y te lo ha pintado. Pero a lo mejor no quieres pintarlo de esa manera, ¿sabes? Que eso a lo mejor os pasa en la generación de informes. Al final es como, oye, qué complicado ver dónde está la información porque están diferentes informes. Pues voy a meterlo todo en un propio chat, ¿vale? Y eso, si lo veis aquí... A ver si sale aquí. ¿Vale? Estas tablas o estas gráficas se han generado porque lo he pedido en el chat ¿vale? Y esta interacción es de esta manera. Entonces, ¿este banco qué problemas tenía? Pues que tenía tantos sistemas, ¿vale? Que al final para buscar, os puede pasar a vosotros también, ¿no? O sea, tienes muchísimos sitios donde buscar esa información para hacerte tu dashboard o lo que sea, pues nos lo pidieron, oye, pues quiero hacerlo con lenguaje natural, ¿vale? Y esta fue otro de los tipos de proyectos que tenemos. Vale, esto es imaginaos que este era el proceso en un bufete de abogados para contestar a solicitudes de auditores, ¿vale? Aquí no hay ningún chat, ¿vale? Que es lo que os comentaba. O sea, aquí tienes un proceso, sube la documentación, se analiza la documentación, está verificada, ¿vale? Que os puede pasar a vosotros, por ejemplo, con verificación de documentación de proveedores o de subcontratas. Hay alguien que tiene que verificar toda esa información, pero no es un chat, ¿vale? O sea, aquí la inteligencia artificial, ¿qué hacía? Pues solamente verificaba que la información subida estaba bien, ayudaba a contestar, pero no es, ¿vale? Para que entendáis que a veces la IA, como os decía, puede estar en el flujo,
metido en alguna parte, pero no ser directamente un chat, ¿vale? Y eso os quería comentar. Bueno, aquí. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es algo muy específico que es, a lo mejor es 80% automatización, 20% IA, ¿vale? O sea, este es un tipo de proyecto que no tiene por qué, a veces no hace falta meter IA por IA, ¿vale? O sea, aquí al final se está metiendo una solicitud, ¿vale? Que imaginaos que vosotros es documentación de un proveedor de cuándo hay que pagarle, cómo hay que, no sé, o sea, algo que hay que mirar continuamente, hay que tener actualizado continuamente. Pues mira, aquí se cogía la solicitud, ¿vale? La IA lo que hacía era extraer toda la información tabulada, ¿vale? Pues quiero mandar esta información al cliente obviamente el tema de idioma es muy sencillo ahora con la IA, ¿vale? Entonces, la IA ha escrito todo esto, ¿vale? La empresa, el nombre, el email, la oficina, ¿vale? El firmante. Esto era un tema específico del mundo legal, pero para que entendáis que esto está enmarcado, que también hacemos mucho desarrollo puro de software. O sea, esto es una aplicación específica para verificación de documentación por múltiples personas, ¿vale? Que tienen que verificar esto. Y la IA lo que hacía era extraer la documentación y compararla para saber que estaba bien. Entonces aquí se hace una serie de temas de fechas, ¿vale? Y es un tema puro de revisión, ¿vale? De la revisión de la documentación, ayudar a la redacción, ¿vale? Aquí está todas las solicitudes extraídas. ¿Vale? Y luego desde aquí se mandaba el email, ¿vale? Esto es un tipo de proyecto que solíamos hacer antes sin IA, como puro automatizado, pero ahora en cualquier parte donde haya un texto, pues oye, meto IA ahí y de ese texto a lo mejor, oye, tienes que sacar de aquí el nombre, la sociedad, y si no encuentras la sociedad, vete a internet y búscala y el número de teléfono, vale, pues en vez de tener que, como los OCRs antes, si os habéis enfrentado a meto un documento y tiene que haber algo que lo lea perfectamente, pues eso se ha acabado. O sea, ya no hay un OCR que tenga que leer que el número de factura siempre tiene que empezar por F tal, pues ahora ya hay una cosa que interpreta. Oye, aquí empieza por FRA, aquí por F, aquí por INV. Bueno, pues yo como la IA es inteligente, puedes sacar la conclusión de ahí. Ay, perdón. ¿Vale? Y siguiendo por espero no aburriros demasiado, pero siguiendo por esta parte de IA integrada en procesos, ¿vale? Como nosotros trabajamos mucho en todo tipo de procesos, ¿vale? Esto es un proceso de gestión de proveedores, ¿vale? Y de cómo verificar a los proveedores. Vale, pues yo tengo que registrar el proveedor, cualificar el proveedor, ¿vale? No sé, catalogar el proveedor. Hay diferentes tipos de cosas que hacer con el proveedor. ¿Dónde puedo meter la IA ahí? Pues nosotros hemos creado una serie de productos, ¿vale? Que estos tienen unos nombres YouQualify, YouCertify, YouSmart. Estos son productos específicos, ¿vale? Que están hechos para verificación de proveedores en un proceso completo. Estos son procesos dentro del mundo de SAP, ¿vale? Que podrían ser fuera del mundo de SAP, pero ¿qué hace al final? Pues yo quiero que el proceso de homologación de un proveedor, ¿vale? Que en algunas empresas es súper tedioso, ¿no? Porque tienen que buscar el documento, ver en internet si cumple, comparar con su documentación interna si ese proveedor cumple con los estándares X, Y, Z. O sea, puede ser un proceso muy tedioso, pero no, volvemos a que no es un chat, ¿vale? Aquí está cogiendo la documentación del proveedor, comparándola con tu documentación, ¿vale? Y dándote un cálculo de la calificación del proveedor. Pues en los procesos 1, 3, 4 hay unas IAs, ¿vale? Que son las que ayudan en esto. Entonces, yo esto, ¿vale? Es un ejercicio simple que he hecho, ¿vale? De qué cosas se pueden hacer dentro de todo lo que os he contado, qué cosas sencillas, ¿vale? Quitando la parte del gemelo digital y la parte de BIM y eso que es mucho más complejo, pues eso, oye, pues mira, yo para todo el tema de todas las preguntas que se le hacen al jefe de obra, ¿vale? Que a lo mejor las podría contestar sobre la documentación que yo genero en las múltiples obras que he hecho, yo quiero que haya. Nosotros separamos muchas veces imaginaos, entre 1 y 4 la complejidad de la pregunta que se está haciendo. La 1 y la 2 que se contesten de forma automática. Si son, oye, ¿dónde pongo esto? ¿Cuándo acaba mi turno? No sé, preguntas sencillas. Y la 3 y la 4 se escala a una persona. Esto para nosotros, que hacemos mucho proyecto de gestión de tickets, ¿vale? Empresas que tienen gestión de tickets internos de IT y tal, pues metemos mucha parte de IA en preconfigurados que se llaman. Oye, pues eso, vamos a analizar todas las preguntas que hace la gente de obra, ¿vale? Que son 2000. Pues,
a lo mejor hay un 30% de preguntas que podemos contestar de forma automática, ¿vale? Pues eso que se ahorramos, hacemos un pequeño business plan y ese sería este jefe de obra digital que sería equivalente al primer proyecto que os he contado de integración con de Humanize y la parte de recursos humanos. Tema de licitaciones, ¿vale? O sea, aquí está claro, o sea, nosotros también lo usamos internamente en Strategies cuando llega una licitación o un RFP o una cosa de estas infumable de 800 páginas, pues si creas una inteligencia artificial que no sea solo el GPT que se lo mete, sino que, oye, necesito que extraiga este tipo de información, ¿vale? Nosotros lo tenemos muy simple en un Excel que extrae las columnas necesarias para que el equipo luego haga la propuesta y no tenga que, ¿vale? Que a lo mejor leerse todo ¿sabes? Con ese nivel de detalle o que se centre en las partes importantes. Tema de control de costes. Todo lo que os he contado de la generación de tablas, de gráficos, de interpretación de datos, pues también podría ser. Tema de gestión de proveedores, subcontratas, ¿vale? Si vosotros... O sea, el análisis tiene que ser, primero, cómo oriento mis datos hacia este mundo y dónde tengo más gente haciendo cosas de un valor no tan alto, ¿vale? Yo tengo gente contestando preguntas, verificando documentos, leyendo documentos. Ahí suele ser el proyecto 1, ¿vale? De decir, oye, pues estas personas vamos a que hagan cosas un poco más de valor y toda esta parte la automatizamos con IA, ¿vale? Y bueno, este es el ejercicio que quería con vosotros, ¿vale? Que no lo he hecho ahora a detalle porque al final esto es un poco el ejercicio. Yo te cuento un poco todo lo que he hecho, eso en tu cabeza se traduce en tu lenguaje y ahora me siento contigo y me dices, mira, pues la dirección es por aquí, ¿vale? Y eso es un poco lo que os quería comentar. O sea, me encantaría si tenéis alguna pregunta bueno, o que me deis la visión de vuestro mundo, de todo lo que os he contado, me ayudaría a enfocar si queréis seguir la conversación, ¿vale? El micro. Hola, buenos días, Jorge. Gracias por la información. Muy interesante. ¿Cuál sería tu ideal si tuvieses que empezar un proyecto desde cero, la Carta de los Reyes Magos, para que toda la información estuviese suficientemente ordenada, suficientemente accesible para poder implementar el resto de soluciones? Pero partiendo de que no... Que empiezo de cero. O sea, Pues, o sea, yo elegiría, o sea, lo primero es elegir sistemas, ¿vale? Porque al final, o sea, una empresa, obviamente no creo que, o sea, no una empresa gigante que pueda hacerse su software, elige softwares que hay en el mercado, ¿no? Decir, oye, pues este se acerca más, no es exacto, pero me adapto un poco a él. El tema es, o sea, estos softwares que estén en la nube, ¿vale? Que es lo primero, nosotros nos encontramos con empresas a lo mejor más antiguas o que no han migrado a la nube y están on-premise y eso, olvídate, ¿vale? Porque no vas a poder conectar las IAs a sistemas on-premise, es mucho más complejo. O sea, si queremos trabajar en el mundo de la IA va a ser en la nube y eso hay personas que en tema de confidencialidad o no están acostumbrados, no les gusta, entonces lo primero. Y luego que los sistemas que elijas tengan estas APIs, que ¿sabes? Tengan sistemas abiertos o que sea de pago, pero que estén habilitadas, porque muchas veces a lo mejor encontráis un software, no sé, que es de aquí, de la región, de tal, y no tiene, pues lío total, ¿vale? O sea, cuanto más estandarizado esté el software que usáis, más protocolos abiertos tenga, más tal, más fácil será engancharte. Entonces, lo primero es a que volcar los datos a cómo hago que la gente trabaje, porque suele ser un tema de gestión del cambio más que de un proyecto. O sea, cómo hago que la gente trabaje ahora con esa trazabilidad del dato, ya que lo están subiendo a un sistema, que ese sistema esté en la nube, esté abierto y sea lo más ¿vale? Enganchable en el futuro. Y ya está. O sea, una vez que tengas eso, y luego utilizar Microsoft en este caso, que suele ser lo más común, tiene muchísimas herramientas que está creando para que ya esté casi todo hecho. O sea, tiene Copilot es su IA y luego tiene el Copilot Studio, que es un poco más complejo, que es, oye, vamos a crear estas IAs con bajo código, low code que llaman, que es, oye, sin necesidad de meterte aquí en un desarrollo enorme o contratando una empresa más sencilla, hacemos toda esa parte de ese ecosistema. Eso te da un recorrido enorme. Entonces, elegir el software y luego intentar irte de la mano de un hiperescalar de estos que son Microsoft o Google, irte de la mano lo máximo posible y utilizar lo máximo las herramientas que ya tienen ellos estandarizadas, ¿vale? Eso va a ser lo más barato y lo que más recorrido tenga. Cuando ya estés un poco preparado, ya te metes en estos que son un poco más grandes.
Has dicho casos de éxito, pero ¿cuáles serían los principales errores, fallos o dificultades que habéis tenido en la implantación? O sea, o como algún proyecto que se ha quedado a mitad, ¿por qué? ¿Qué error no deberíamos cometer? Pues bueno, o sea, nos enfrentamos mucho a la documentación de los datos. Al final o sea, hay mucho que se empieza por el final, como, oye, yo quiero que me conteste tal. Y es como, empezamos por ahí y luego nos damos cuenta que sobre lo que nos estamos nutriendo de datos está mal. O sea, es que al final es que vuelvo un poco a lo mismo que si la calidad del dato es buena, o sea, más del 50% del proyecto está hecho. Si no, hay que volver para atrás, ¿sabes? Y eso es lo más complicado. O sea, estos mundos de lo que os he enseñado de SharePoint, de trocear y tal, o sea, luego hay mucha iteración. O sea, oye, yo quiero que me contesten todo tema de vacaciones y tal, para mis empleados que están en Brasil y no sé qué. Vale, eso suena bien, pero luego hay que hacer muchísimo refinado con el cliente y pues, sobre todo para que no conteste cosas raras, que estén todos dentro del tal. Entonces, esa unificación es lo más complejo de todo. O sea, al final, y luego nos encontramos con empresas que han hecho muchas pruebas de concepto, que tienen pequeñas IAs por ahí. Yo tengo una IA para el tema de coste, yo tengo una IA para el tema de tal. Pasar de prueba de concepto a escalado, nos encontramos con muchísimos problemas, porque al final es, oye, yo he hecho esto más o menos para la prueba de concepto con 20 empleados, pero ahora para escalarlo a los 150 empleados, de repente no, la arquitectura que has elegido ahí no se puede. Entonces, bueno, es como cómo lo hacemos desde el principio para que esto pueda escalar. Eso suele ser el problema más gordo porque al cliente le tienes que decir, no, esto vuelve a empezar, ¿sabes? Con el proyecto que tienes. Buenos días, gracias Jorge. Ha sido una exposición, yo creo, brillante porque es todavía muy confuso todo el tema de la IA y es difícil poder extrapolarlo, ¿no? A mí me ha quedado un poco la duda bueno, que igual en la primera pregunta está casi solventado, pero indagaría un poco más. El tema del análisis de riesgo de los datos. Es decir, tú te basas y estás poniéndolo encima de la mesa ya en varias ocasiones. ¿De dónde cogemos la información para que al final el proyecto tenga éxito, ¿no? Entonces, y esas empresas que tienen duda por la parte legal y por la parte de confidencialidad del dato, que puede ser propio de primer nivel o de segundo nivel, que puede ser de una licitación de un cliente y que a lo mejor es confidencial con una NDA. Entonces, ¿estáis trabajando sobre eso? ¿Hay algo paralelo? Sé que hay una certificación de la IA en la 40.000, pero no sé si ahí estáis trabajando y esa es la pregunta. O sea, nosotros, o sea, empezando por el mayor riesgo es que los empleados van a usar temas de IA sí o sí. O sea, que al final es empresas que dicen, no, yo no voy a usar IA porque por tema, todavía no entiendo la parte confidencial. Eso a veces es más peligroso porque los empleados empiezan a usar IAs gratuitas, ¿vale? Porque son todas gratuitas y eso es bastante incontrolable. Entonces, a veces es, oye, voy a habilitar en Teams, ¿vale? Porque en Teams puedes habilitar Copilot y el Copilot que está en vuestro Teams está acotado y de ahí no pueden salir los datos. Entonces, me compensa pagar algunas licencias o hacer un tema de concienciación antes de no hacer nada porque tardo y de repente no tengo nada. Entonces, o sea, es complicado porque hay empresas que bloquean las páginas gratuitas, tal, pero al final que haya algo, no, o sea, no hay formaciones, ¿vale? Sí que hacemos, ¿vale? Concienciaciones un poco de qué está pasando, porque la gente tampoco te creas que sabe que si no pagas el ChatGPT, sí o sí, esa información es pública. Entonces, no sé, yo no, o sea, no sé cómo sería cuando se empezaron a subir cosas a la nube a SharePoint, pero considero que debía haber también mucho escepticismo de esa documentación que está subiendo a la nube, cómo sé que está ahí. Yo creo que estamos en esa fase donde si tú confías que en SharePoint la información nadie la está mirando, deberías confiar en que el Copilot o el ChatGPT Plus también nadie la está mirando, ¿sabes? Pero bueno, hay un poco de escepticismo porque es que, o sea, como os he dicho, si estos sistemas son semi-autónomos, cogen información, toman decisiones, es que entiendo que da un poco de miedo, ¿sabes? Porque se están metiendo en todos sus sistemas, están interpretando cosas y tomando decisiones. Entonces, o sea, el paso número uno para mí es tomarte en serio de que tienes que habilitar un espacio para tus empleados para que usen la IA de forma segura. ¿Sabes? Eso sería lo primero. O sea, que si lo dejas estar, van a usar las gratuitas. Y el otro día salía, no sé, en Estados Unidos un juez de no sé qué que ha subido, o sea, digo, que lo hace hasta la gente más sensible, sube documentos confidenciales a... Entonces, ahora mismo yo diría estar un poco encima de nosotros internamente en Stratasys también tenemos un problema, ¿sabes? Porque todavía, como somos 2.000 empleados, pues pagar 2.000 licencias es imposible. Entonces es como, bueno, vaya, pero como la gente lo está usando, bueno, ya, pero
ya que estáis, usadlo en Copilot. O sea, nosotros hemos puesto la primera medida, que es Teams, tiene Copilot habilitado, que es gratis, es el mismo modelo que el de ChatGPT, pero seguro. Entonces es como, oye, ya que usáis ChatGPT, usad por favor este de Copilot. Eso ha sido nuestro primer... Digo, para que veas que nosotros, que somos muy grandes y muy tecnológicos, también tenemos el problema. No, si te lo decía por eso, porque las grandes empresas, ya no hablo de las pymes, están poniendo un poco de antecedente al tema, pero no están poniendo barreras, simplemente están formando o anteponiendo un riesgo que el empleado tiene que asumir si luego ha subido alguna información, pero no hay una barrera de análisis, o sea, No, del riesgo. no. O sea, lo que sí que ayuda es, siendo algo específico para vosotros, oye, pues oye, si yo hago mi chat GPT personal, ¿vale? Como os estoy enseñando, pues hombre, el empleado tiene más incentivo de usar ese porque a lo mejor le estructura la plantilla de no sé qué, de qué sé qué manera, entonces dice, bueno, pues me compensa usar el de la empresa, pero tiene que compensarle, porque si no va a seguir usando el otro. Pero ahora mismo no hay guía, es que ahora mismo es un poco el salvaje este, ¿sabes? No se sabe exactamente cómo se va a usar, de qué manera, cómo se va a habilitar, o sea, es un poco... Estamos todos ahí probando. Muchas gracias. Hola. Hola. Yo quería preguntar respecto a la trazabilidad y a las alucinaciones. ¿En un entorno cerrado eso se puede controlar o qué nivel de fiabilidad habría en ese aspecto? Porque al final, por ejemplo, los LLM no funcionan muy bien a nivel de matemáticas. No tienen, digamos, su forma de funcionar. Las operaciones matemáticas pueden tener fallos y en las empresas va a haber una cierta responsabilidad. ¿Eso cómo se puede traducir a la hora de la IA? Si es realmente fiable o hay que estar siempre supervisándolo todo. Pues eso, ahí o sea, hay una parte aquí que no he puesto de... O sea, esto de... Hay un tema que se llama contextualizar los datos, ¿vale? O sea, cuando... Aquí imagínate que tienes datos de diferentes fuentes que es imposible que se comuniquen entre sí, ¿no? Que son... Bueno, estos son temas más de fábrica, ¿no? Simulaciones, sensores, RPs, escadas. O sea, estos datos que genera una fábrica, por ejemplo, o sea, para saber que el sensor A genera estos datos en el SCADA, que a su vez son esos datos en el RP, que a su vez tal, solo puede hacer una persona, ¿no? Entonces, ahora, ¿dónde está yendo la IA un poco en estado del arte de cómo evitar estas alucinaciones que, para los que no lo sepáis, bueno, cuando ChatGPT te contesta una cosa que no tiene absolutamente nada que ver o te dice que, ¿sabes? O te dice con mucha qué listo eres y te da la respuesta de que la capital de España es Sevilla y no, eso es porque como están hechos para contestar siempre y tal, aunque no tengan la información, pues nunca te van a decir que no lo saben. Claro, eso llevado a mundos de planta y tal, pues claro, tú no puedes decirle, no puedes dejarlo suelto para que tome la decisión tal. Entonces, esa cosa que está ahí en medio, ¿vale? Que está ahí con puntos y tal, son lo que son bases de datos relacionales que lo que hacen es que cogen y le dicen a la inteligencia artificial qué es cada cosa. Le dicen, oye, este sensor va a generar datos que están aquí, esos datos, ¿vale? En el manual X, ¿vale? Tienen que estar bajo los umbrales tal. Cuanto más exacta sea esa cosa, menos alucinaciones tiene, ¿vale? Entonces, en entornos de planta, que son un poco los más sensibles a que una alucinación de esta pues, se cargue todo, entonces, cuanto más acotes la información de la que se nutre la IA, más contextualizada esté, más acotada esté, más limitas la alucinación, pero es la única manera. Entonces, es lo que os comentaba de los trocitos estos de los documentos. ¿Vale? Si yo le hago una pregunta, que lo habréis visto, si tú metes un documento de 100 páginas o de 10 páginas en ChatGPT y le haces una pregunta, suele ser bastante vaga la respuesta que si le metes una página. Entonces, si tú consigues romper esas 100 páginas en 1000 trocitos, ¿vale? La respuesta va a ser mejor. Pero bueno, eso es una cosa que yo creo que están solucionando desde Microsoft y tal, y que nuestra manera con las empresas es acotar. O sea, que la pregunta que quieras hacer sea sobre esto, ¿vale? Sea sobre un cuerpo de información limitado, las respuestas son limitadas. Nosotros cuando nos enfrentamos a un problema de estos, lo primero que preguntamos es qué tipo de preguntas vas a hacer, qué tipo de respuestas quieres, ¿vale? Y si la pregunta es eso, analízame los presupuestos y dime una estrategia mejor, la probabilidad de liarla es mucho más alta que si te digo, dime mis días de vacaciones, ¿sabes? En la paternidad, cuando estoy de viaje. Pero vamos, es muy buen punto y no se puede obviar, ¿vale? Porque al final parece que la IA te va a solucionar todo, pero hay muchas probabilidades de que diga cosas mal. En temas de razonamiento matemático y lógico hay unos modelos mucho mejores que otros, pero sí, es muy obvio. A veces te dice que 3 más 3 son 7 y se queda ahí tan ancho, ¿sabes?
Entonces, sí. No. Hola, muy buenas. ¿Se me oye? Yo solamente iba a preguntar el tema de meter los datos, pero ya he visto ahí que me ha salido lo del ERP, que nosotros estamos introduciendo datos en el ERP, que será la base para luego hacer el resto de implementación de la IA en la empresa, ¿no? Teniendo una base buena en el ERP, eso se puede extrapolar luego, Sí. se puede utilizar, ¿no? Es una buena forma de empezar. Sí, Lo que preguntaba el compañero, ¿cómo empezamos? sí, Pues sí, con un ERP bueno, ¿no? eso es. O sea, o sea, que sea sólido el software que elijáis, eso, que tenga estas integraciones habilitadas o, bueno, los softwares que son enormes, si usas los grandes de Microsoft o de SAP, ya vienen, muchos te quieren vender su IA, que es un poco lo complicado ahora, ¿vale? Ahora, cada software que veáis va a venir con una IA integrada, ¿no? O sea, por eso, ¿sabes? Cuando volvemos a esta, perdón. O sea, aquí ¿a qué cosas, vale? Pues eso, Excel tiene suyo, la obra tal, el banco tendrá el suyo, el Excel tiene el suyo. Entonces, esto es lo más complicado ahora, porque el cliente es como un lío total. Es como, ¿qué IA uso? Eso, te acostumbras a una IA tal y luego... Entonces, nosotros lo que intentamos es abstraernos de eso. Entonces, si la información está bien, ¿vale? Que suele estar bien cuando los RPs son completos y cuando es un rollo meter la información, que es lo malo. O sea, cuanto más rollo es meter la información, es que más segmentada está, más tablas hay, más tal. Entonces, ese es el mejor comienzo. O sea, es de la información que está en el universo, la meto en un sitio que al final son tablas, ¿sabes? Es como un Excel gigante. Y sobre eso es donde enchufaré yo estos sistemas. Ahí Pero es sí, la idea. sí, sí. Entonces vamos bien. Va bien. Pasa que soy un trabajo Sí, brutal. bueno, es que es eso, es más una forma de trabajar, Mm. más que un... Sí. Bien. ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? Gracias. Ah. Muchas gracias, Jorge, por la exposición muy interesante. Bueno, has comentado distintos departamentos de las empresas en las que se puede aplicar la IA. Hablabas de la parte de gestión de recursos humanos, la parte de compras, de licitaciones. Si tuvieras que elegir en qué departamento sería más sencillo a nivel de implantación y más beneficios se obtendrían, ¿podrías catalogar, no sé, dar 3, 4, 5 tareas en las que diga, bueno, aquí realmente sería muy sencillo implantar todas estas herramientas y se obtendría un gran beneficio a nivel de ahorro de costes, de ahorro de horas de personal? Vale. O sea, yo simplemente por complementar también lo que has dicho antes del RP, digo que no hace falta tenerlo todo perfecto para poder llegar a esto. O sea, que no os penséis en plan, bueno, pues como yo que estoy empezando, me faltan como 10 años de datos hasta... O sea, que a lo mejor hay partes de la empresa donde, no sé, yo en tema de entorno de planta que he hecho proyecto, órdenes de mantenimiento, ¿no? Pues esas órdenes de mantenimiento a lo mejor se guardan en... No sé, a lo mejor es un email donde dice lo que ha pasado y a lo mejor hay 1000 emails. Entonces ahí ya hay una información enorme de órdenes de mantenimiento que te cuentan sobre cosas que han pasado, dónde han pasado. A lo mejor sobre eso ya se puede empezar, aunque luego no tenga los datos de presupuestos y nada. Entonces, que dentro de todo ese mundo, ¿vale? Que eso lo sabéis un poco mejor que yo, ¿sabes? ¿En qué parte tenéis datos sí o sí? ¿Vale? A lo mejor hay datos de planificación y datos de, pues, datos de proveedores, sí o sí tenéis que tener documentación de proveedores, de cuándo se paga, un Excel. Entonces, yo para mí es donde hay más datos, aunque sean desordenados, y donde hay más personas haciendo cosas que son de verificación, de lectura, de generación de documentación. O sea, ahí es donde sí o sí esto va a ayudar. ¿Sabes? Porque, primero, no es muy complejo para desarrollar, ¿vale? Porque si me decís, no, donde más gente tengo es en el control de costes y de presupuestos. Y ya, pero es que, ¿sabes? Ahí volvemos un poco a lo de las alucinaciones. O sea, ya meterte ahí y hacerlo bien. Pero en cambio, eso, ¿no? Es que cada persona que va a la obra tiene que mandarme su DNI, no sé qué, y rellenar el tema de seguridad y salud. Y pues es un rollo porque tengo a una persona solamente cogiendo llamadas para ver si todo el mundo llega y poniendo esto es en el calendario. Bueno, pues eso no es especialmente complejo lo que está haciendo esa persona, a efectos de, digamos, de inteligencia de lo que está haciendo. Son pasos,
son interpretaciones de emails y de textos, eso es donde suele ser, o sea, es donde suele estar el primer paso. Por eso estos asistentes, agentes de compliance, de tal, es que a veces nos encontramos en empresas donde hay una persona que solo está contestando preguntas. A mí me preguntan todo el día cosas, yo tengo que estar todo el día contestando cosas. Como, bueno, pues si yo te quito y pongo una IA que sabe lo que tú sabes, ¿podría contestar lo mismo? Pues el 80% sí. Bueno, pues ese 80% lo automatizamos y solo te llegarán a ti el 20% de las cosas, ¿vale? O sea, necesitaría entender un poco más, ¿sabes? Exactamente vuestro punto en el que estáis, pero pensar en eso. O sea, ¿qué personas tenéis que están haciendo cosas repetitivas, ¿vale? De lectura, de interpretación o sea, de lectura de datos, generación de datos, ¿vale? Recogida de datos. O sea, ese es un poco donde empezaría. Jorge, entiendo que podría, si un proveedor no está cumpliendo, imagínate las especificaciones que le estoy dando, o el plazo, además, yo podría al final hacer con un criterio que le marco una penalización de un 5%, o qué sé yo, retrasar pagos o ese tipo de cosas se pueden automatizar. Sí. ¿No? Sí, y se puede hacer faseado. O sea, digo que lo más óptimo es que lo haga solo todo, ¿vale? Que no estamos ahí todavía, pero sí que tú puedes primero que te genere una alerta. Oye, esta persona está incumpliendo en esto, esto y esto, porque tiene los datos para tomar esa decisión, deberías bien, ¿no? deberías hacer eso, sí. O, oye, yo, de toda la documentación que me llega a cada proveedor tengo que saber cuándo le pago, no sé, cada uno tiene su forma de pago, de tal, de tal. Eso puede ser un rollo. O sea, a lo mejor hay alguien que está mirando cuándo tiene que pagar a este, de esta manera, tal. Ahí es donde entra un sistema como este, que tienes que entender que es como si fuera lógica de automatizar, pero entendiéndolo, ¿vale? Y a mí me ayuda mucho entender lo de los OCR. O sea, cuando tú pasas OCRs por una factura, es un lío antes, porque o es exactamente FRA-11, o como lo ponga distinto ya no entiende si eso es una factura. Pensad que la IA va a entenderlo como una persona. Dice, oye, aquí no pone FRA, pero pone FR, pues es altamente probable que sea lo mismo. Este producto que están pidiendo, que es a 0,2 milímetros, si pone a 2, pues probablemente es eso. Es una tontería, pero ayuda a entender que esto no es solo automatizar, sino entender. Entonces, si hay una persona que tiene que entender algo y luego automatizarlo, es muy probable que, o sea, otro proyecto que hemos hecho en un tema de energética, de logística, llegaban emails con números de contenedores, tal, como en todo en el email, en plan, este contenedor está retrasado, tal. Cogía el número de contenedor, cogía tal, si iba a un sistema y decía, oye, este contenedor debería, eso es lo que hacía la persona antes, leer el email, te están preguntando por la logística del contenedor en no sé dónde. Bueno, pues voy a mirarlo. Eso suele ser rollo y muy fácil de automatizar, ¿vale? Y eso, y podéis empezar seguramente mañana con estos temas, no es... Oye, pues yo no tengo datos hasta que me ponga o no soy Ferrovial, da igual, ¿sabes? Y ahí es donde entran estas herramientas también de Microsoft y las que ya existen, ¿vale? Para hacer esto de una forma sencilla, sin que sea un mundo. Porque yo entiendo que enfrentarte a esto de la nada no tengo ni idea, ¿sabes? De cómo empezar. Pero la IA está haciendo que cosas que antes eran más complejas sean más sencillas, ¿vale? O sea, entender un dashboard probablemente sea mucho más complejo que las cosas que esto. ¿Vale? Porque ahí sí que necesitas el dato exacto y si no, no sale la gráfica y si no lo entiendo. Esto, como hay inteligencia detrás, yo creo que es más sencillo en muchos casos. ¿Ya está? Muy bien. Gracias.